Era 2019, yo tenía 14 años y estábamos en el salón. Recuerdo que mi madre se iba de viaje. Otra vez. Una maleta ya estaba lista, apoyada cerca de la puerta, como un presagio de que iba a desaparecer unos días. Dijo algo, creo que un rápido ya vuelvo o algo así, desde dentro de la sala, y salió al pasillo. Yo me quedé allí mismo, sin moverme, como si me hubiera convertido en parte del sofá. Mis hermanos pequeños, Lucas y Sofía, estaban tirados en la alfombra, inmersos en el ruido de los coches de juguete y las voces que creaban para sus juegos. Tenían 7 y 5 años, respectivamente. Hacía ya unos 2 años que la mayor parte del tiempo, la responsabilidad de ellos recaía sobre mí. Yo era la mayor, la segunda madre, como decían. Eventos del colegio, como aquella feria de ciencias que a todos entusiasmaba, yo ya ni iba. Me quedaba atrás, cuidándolos. Mis amigos se fueron distanciando, claro. ¿Cómo iba a explicar que no podía salir porque tenía que bañar a Lucas o hacer la cena de Sofía? La rutina se resumía a esta casa, a esta responsabilidad. El viernes se había convertido en mi límite, el día que sabía, con certeza, que ella iba a desaparecer de nuevo, dejándolo todo para mí. Era como si el fin de semana fuera solo mío, de mi responsabilidad. Fui caminando despacio hasta la puerta. Ella ya estaba en el coche, que oía arrancar fuera. Salió por la calle, el ruido del motor alejándose. Yo no dije nada. Ni un buen viaje, ni un vuelve pronto. Simplemente me quedé allí, parada, observando cómo su coche se hacía más pequeño hasta desaparecer de la vista, girando la esquina. La sensación era de vacío. Cuando volví a entrar, la maleta todavía allí, cerca de la puerta, mis hombros cayeron, como si un peso invisible hubiera sido retirado de allí, pero también como si algo se hubiera roto por dentro. En ese preciso momento, allí parada en la sala con mis hermanos jugando, tomé una decisión. Ya no iba a hacer esto. Basta. A partir de entonces, las cosas tenían que ser diferentes. Fueron 4 años más en ese ritmo loco, ¿sabes? 4 años en los que mi vida giraba en torno a cocinar para todos, limpiar la casa que parecía que nunca se limpiaba, cuidar de los hermanos que crecían y se volvían cada vez más traviesos, más exigentes. Mi madre salía bastante, era una constante. Viajaba casi todos los fines de semana, desaparecía. Y yo me quedaba atrapada aquí, con toda la responsabilidad a cuestas. Ella siempre venía con el mismo discurso, era trabajo, necesitaba descansar, estaba agotada. Ya sabemos cómo es, ¿verdad? El cansancio de quien trabaja fuera. Pero entonces, empecé a sospechar. A sospechar de verdad. Fue justo cuando empezamos a usar más el móvil, las redes sociales. Toda mi generación estaba allí, conectada, compartiéndolo todo. Cada novedad, cada momento, cada drama. Era nuestra forma de comunicarnos, de vernos en el mundo. Y fue en ese mar de información que la verdad empezó a aparecer, poco a poco, pero de forma innegable. Descubrí la verdad. Tenía una cuenta secreta en Instagram, de esas que nadie te etiqueta, nadie te encuentra si no quieres. Era un perfil privado, con poquísimos seguidores, y todos ellos parecían ser personas de su círculo más íntimo, de esos que no cuestionan nada. La cuenta era solo con fotos de ella. Tenía allí unas 89 publicaciones, todas mostrando una vida que yo no veía en casa. Eran fotos de ella en fiestas animadas, con ropa que yo nunca había visto, rodeada de gente que yo no conocía, muchos de ellos hombres, todos con sonrisas amplias y miradas cómplices. Eran fotos en restaurantes elegantes, con platos que yo solo veía en la tele, con copas de vino que ella nunca compraba para casa. Eran fotos viajando a varios lugares, ciudades europeas, playas paradisíacas, paisajes que yo solo conocía de revistas. Ella siempre estaba bien arreglada, maquillada, con una sonrisa en la cara que raramente veía cuando estaba conmigo y mis hermanos. Parecía otra persona, una versión de sí misma que nos escondía. Una versión libre, feliz, y completamente ajena a la realidad que nos imponía. Al principio, me sentí confundida, un poco en shock, sin entender cómo era posible. Como la mujer que se quejaba del cansancio extremo, que decía que no tenía tiempo para nada,
que apenas podía mantener la casa en orden, era la misma persona de esas fotos. Pero entonces empecé a atar cabos. Las fechas de los viajes que decía que eran por trabajo, las noches que inventaba que estaba demasiado agotada para venir a casa, las excusas baratas para salir durante los fines de semana, todo encajaba perfectamente con las publicaciones. Los horarios cuadraban a la perfección. Las fechas de las publicaciones eran siempre las noches de viernes, sábado, y a veces hasta domingo, precisamente los días en que yo estaba aquí en casa, sola, cuidando de los niños. Recuerdo que los hermanos lloraban mucho esas noches. Lucas, el más pequeño, se ponía más mimoso, queriendo brazos todo el tiempo, y Sofía, la mayor, a veces se despertaba llorando de pena, o de miedo, porque no entendía por qué su madre no estaba en casa. Ella siempre decía que estaba en una reunión importante, o en un compromiso ineludible. La casa parecía que iba a desmoronarse de tanta desorden, de tantos gritos, de tanto llanto. Y mientras tanto, ella estaba allí, viviendo su vida, divirtiéndose, publicando fotos como si nada estuviera pasando. Como si la responsabilidad y el cuidado de los hijos fueran un mero detalle, algo que se podía delegar en cualquier momento. Empecé a hacer capturas de todo. Guardé cada foto, cada pie de foto, cada comentario. Capturas de las fotos, capturas de los horarios, capturas de los lugares, capturas de la lista de seguidores. Me convertí en una detective privada de su vida. Cada publicación era una prueba clara, una evidencia irrefutable de sus mentiras. Ella decía que trabajaba hasta tarde, que el cansancio era tanto que apenas podía pensar, pero estaba claramente en otro lugar, disfrutando de cada momento. Mi cansancio acumulado, mi soledad, toda la carga que llevaba sola, toda la frustración de ser la única adulta en casa mientras ella vivía como una adolescente libre, todo eso se convirtió en evidencia contra ella. El resentimiento que sentía, que era un peso constante en el pecho, algo que me dejaba callada y triste, se fue transformando en algo más concreto. Se fue convirtiendo en un plan, una idea de cómo las cosas tendrían que cambiar. Y iba a usar todo eso. Iba a demostrarle, y a mí misma, que ya no era aquella niñita que lo aceptaba todo en silencio. Iba a encontrar la manera. Ya no iba a ser la gobernanta no remunerada de su casa. Iba a recuperar mi vida, mi adolescencia. Y para eso, necesitaba pruebas. Pruebas que no dejaran lugar a dudas, que expusieran su hipocresía de una vez por todas. Empecé a organizar las capturas, a crear un archivo digital, un expediente completo de su vida doble. Cada imagen era un golpe, cada pie de foto era un testimonio silencioso contra ella. Y sabía, con una certeza fría y calculadora, que ese material sería la clave para mi liberación. Aquel día, cuando ella se fue, no volví a sentarme en el sofá. Me quedé de pie, mirando la puerta cerrada, la maleta que dejó apoyada allí. La sensación ya no era de vacío, era de una rabia contenida, una rabia fría que burbujeaba por dentro. Una rabia que, hasta entonces, no sabía que era capaz de sentir con tanta intensidad. Pensé en todas las veces que me dejó sola con mis hermanos, en todas las fiestas de cumpleaños que tuve que organizar prácticamente sola, en todas las reuniones de padres en el colegio a las que tuve que ir sin ella, fingiendo que todo estaba bien, que mi madre era una profesional muy ocupada y que yo lo entendía perfectamente. Cada recuerdo, cada momento de soledad y abandono, era un ladrillo más en la construcción de aquella revuelta. Era como si un volcán adormecido hubiera despertado dentro de mí, listo para entrar en erupción. Fui a mi habitación, la puerta cerrada detrás de mí, un santuario improvisado de secretos y resentimientos. Encendí el ordenador, la pantalla iluminando mi rostro cansado. Mi móvil ya estaba lleno de capturas, un tesoro de evidencias que recopilaba con la precisión de un cazador. Empecé a organizar todo en carpetas, creé un archivo secreto con una contraseña que nadie adivinaba, algo personal, una fecha importante que solo yo sabía. Quería tener todo documentado, cada mentira suya expuesta de forma clara e irrefutable. Me pasé horas allí, pasando los archivos del móvil al ordenador, renombrando cada uno con la fecha y una breve descripción. Fiesta del restaurante X, 21 de septiembre de 2023, viaje a la playa y 15 de octubre de 2023, noche de viernes en discoteca Z, 3 de noviembre de 2023. Parecía un trabajo de detective,
y en cierto modo, lo era. Estaba investigando a mi propia madre, la persona que debería ser mi puerto seguro, mi ejemplo, y descubrí que era un fraude, una actriz de primera línea en un escenario de mentiras. Con cada nueva publicación que encontraba, con cada nueva foto comprometedora, una parte de mí se fortalecía. La parte que quería gritar, que quería confrontar, que quería que el mundo supiera quién era ella realmente. Me sentía fuerte, poderosa, munida de pruebas. Era un sentimiento extraño, una mezcla de la revuelta que me consumía y una extraña sensación de control sobre mi propia vida, algo que no sentía desde hacía años. Sabía que tenía algo en las manos, algo que podría cambiarlo todo, que podría romper el ciclo de negligencia y autosacrificio que me definía. La idea de confrontarla empezó a tomar forma en mi cabeza, no como un acto de venganza, sino como un acto de justicia. Ya no quería aceptar esta situación. Ya no quería vivir en esta mentira. Ya no quería ser la única responsable. Empecé a planear el momento adecuado con un cuidado minucioso. No podía ser a la ligera, no podía ser un impulso de rabia. Tenía que ser en un momento en que ella estuviera vulnerable, en que las pruebas fueran innegables, en que no hubiera más espacio para excusas baratas. No quería pelear, quería mostrarle cuánto me había herido, cuánto nos había descuidado a nosotros, sus hijos. Quería que viera el reflejo de su irresponsabilidad en mi cara, en mi postura, en mi decisión de cambiar el curso de mi propia vida. Pasé semanas recopilando la información, revisando cada detalle, organizando las evidencias en una presentación clara y concisa. Imaginaba la escena del enfrentamiento 1000 veces en mi cabeza. Imaginaba su cara cuando le mostrara las fotos, las fechas, los lugares. Imaginaba la negación inicial, el intento de inventar nuevas excusas, pero sabía que, con tantas pruebas concretas, no tendría escapatoria. Estaba decidida. Ya no iba a dejar que me usara como niñera mientras vivía su vida. Yo merecía más. Mis hermanos merecían más. Ellos merecían tener una madre presente, aunque esa madre fuera imperfecta, pero que estuviera allí. Y yo merecía tener la oportunidad de ser solo una adolescente, de tener amigos, de salir, de vivir mi vida. Fue entonces cuando decidí. Esperaría el próximo viaje de trabajo de ella. Sería el momento perfecto. Estaría sola en casa, con los niños, y ella estaría afuera, viviendo su vida, probablemente publicando fotos en algún lugar exótico o animado. Sería el colmo de la hipocresía, y sería la hora de exponerlo todo, de echar un jarro de agua fría a la vida perfecta que creaba online. Empecé a prepararme mentalmente, a ensayar lo que diría, a organizar los archivos de forma que todo estuviera accesible en mi ordenador, listo para ser mostrado. La rabia se transformó en un plan, y el plan en una misión. Una misión para recuperar mi vida y mi dignidad. Ya no era la niña que lloraba escondida en la habitación. Era la persona que tenía las pruebas, y estaba lista para usarlas. La sensación de impotencia que me acompañaba desde hacía años estaba dando paso a una fuerza avasalladora, alimentada por la certeza de que la verdad estaba de mi lado, documentada en cada clic del ratón, en cada archivo que guardaba con tanto celo. Estaba lista para el enfrentamiento, lista para el cambio. Y la ocasión llegó, como sabía que llegaría. Un viernes lluvioso de noviembre. Anunció el viaje con la misma naturalidad de siempre. Tengo que ir a Sao Paulo a resolver unos asuntos del trabajo, vuelvo el domingo por la noche. La maleta ya estaba allí, apoyada cerca de la puerta, un símbolo siniestro que ahora conocía bien. Mis hermanos, Lucas y Sofía, estaban en la sala, pegados a un dibujo animado. Dejé que se despidiera de ellos, con abrazos rápidos y promesas vagas de regalos. Cuando llegó mi turno, me dio un beso en la frente, de esos rápidos, sin emoción. Cuídate, ¿eh? Y cuida de tus hermanos. Yo solo asentí, un nudo formándose en mi garganta, pero no era de tristeza. Era de anticipación, de determinación. Tan pronto como el ruido del coche de ella se alejó, me levanté. Los pequeños ni se dieron cuenta. Cogí mi portátil, el corazón latiendo un poco más fuerte, pero no era miedo. Era adrenalina. Abrí la carpeta con los archivos que había preparado con tanto cuidado. La lluvia golpeaba en la ventana, creando una atmósfera casi cinematográfica para el momento que sabía que sería decisivo.
Miré a mis hermanos, tan inocentes, tan ajenos a toda la red de mentiras que los rodeaba. Fue por ellos, también, que tenía que hacerlo. Horas después, ya era de noche. Ella mandó un mensaje: he llegado bien, mañana te llamo. Besos. Respondí con un simple ok. La lluvia de fuera había disminuido, pero el temporal dentro de mí apenas empezaba. Sabía que probablemente estaría en algún lugar animado, bebiendo, riendo, viviendo la vida que creía que merecía, mientras yo estaba aquí, cuidando de lo que era su responsabilidad. La idea de confrontarla allí, en ese momento de completa desconexión, parecía aún más potente. Cogí el móvil. Abrí Instagram, y fui directo a su cuenta secreta. Empecé a enviar las fotos, una a una, a su chat privado. No escribí nada, ninguna palabra. Solo las imágenes. La primera fue de ella en una fiesta, sonriendo, con una copa en la mano. Luego, una foto de ella en un restaurante caro. Después, el paisaje de una ciudad europea que dijo que estaba visitando por trabajo. Enviaba las fotos en secuencia, como un carrusel de verdades crudas, dejando que las imágenes hablaran por sí solas. Esperé. El silencio del otro lado era ensordecedor. Podía imaginar su confusión, su sorpresa, el pánico empezando a instalarse. Cada minuto que pasaba, mi ansiedad aumentaba, pero también mi convicción. Estaba haciendo lo correcto. Entonces, la respuesta llegó. ¿Qué es esto? Una pregunta corta, evasiva. Respondí inmediatamente: sabes muy bien qué es esto. Siguió un silencio tenso. Podía sentir su mente trabajando frenéticamente, intentando encontrar una salida, una excusa. Debía estar pensando en millones de escenarios posibles, pero ninguno de ellos incluiría el hecho de que yo lo había descubierto todo. ¿Dónde has conseguido esas fotos?, preguntó, el tono del mensaje ya indicando un cierto desespero. Respiré hondo. Era la hora. Tecleé con calma, cada palabra pesando su valor. En tu cuenta secreta, mamá. Esa que crees que nadie sabe. Esa que muestra la vida que llevas mientras yo cuido de tus hijos, mientras yo hago tu trabajo. El silencio que siguió fue el más largo. Sabía que estaba leyendo, releyendo, asimilando el shock. Casi podía sentir su energía del otro lado de la pantalla, una mezcla de rabia, vergüenza y quizás, solo quizás, una pizca de conciencia. De repente, una llamada. Colgué. Volvió a llamar. Volví a colgar. Aún no quería escuchar sus excusas en directo. Quería que sintiera la presión, la impotencia que ella me había hecho sentir durante años. Finalmente, mandó un mensaje de audio. La voz entrecortada, intentando sonar calmada, pero fallando miserablemente. Hija, tenemos que hablar. Esto no es lo que parece. Puedo explicarte todo. No aguanté. Dejé el móvil a un lado. Fui a la cocina, me preparé un vaso de agua, y volví a la sala. Me senté en el suelo, cerca de mis hermanos, que ya dormían en el sofá, arrullados por el dibujo que terminó hace horas. Miré el portátil, las fotos. Y luego, el móvil. Su llamada seguía allí, vibrando en la pantalla. Respiré hondo, reuní todo el coraje que tenía, y atendí. Mamá, dije, mi voz firme, sorprendentemente calmada. Tenemos que hablar. Y tú me vas a escuchar. El enfrentamiento apenas comenzaba. La conversación que siguió fue larga, tensa y dolorosa. No fue un enfrentamiento explosivo como imaginaba, sino un diálogo arrastrado de confesiones y justificaciones. Ella intentó, sí, explicar. Habló sobre la presión del trabajo, sobre la soledad, sobre la dificultad de conciliarlo todo. Pero ninguna de sus palabras conseguía borrar las imágenes, las fechas, la verdad cruda que tenía en mis manos. Cada excusa suya sonaba vacía, débil ante las evidencias. La escuché, no para concordar, sino para asimilar cada palabra, para asegurarme de que todo lo que necesitaba saber estaba siendo dicho. Al final, no hubo una disculpa formal, sino un silencio cargado de resignación. Ella sabía que yo sabía. Y sabía que las cosas ya no serían las mismas.
Lo siento mucho, murmuró, la voz casi inaudible. No sé cómo hemos llegado a este punto. Hemos llegado a este punto porque elegiste vivir una vida doble, respondí, la calma artificial desvaneciéndose un poco. Elegiste ausentarte. Y yo ya no puedo cargar con esta mochila sola. El domingo por la noche, volvió. La llegada fue extraña, silenciosa. Parecía más vieja, más cansada. Nos miramos por un instante, y en esa mirada, vi un cambio. No era perdón, no era reconciliación inmediata, pero era el reconocimiento de que algo fundamental se había roto. Intentó hablar con los niños, pero el ambiente en la casa era demasiado pesado. En los días y semanas que siguieron, las cosas cambiaron. Ya no viajaba con tanta frecuencia. Parecía intentar estar más presente, pero era una presencia diferente, marcada por la distancia que se instaló entre nosotras. Ya no hablaba de sus viajes de trabajo de esa manera. A veces, la veía mirarme, una mezcla de recelo y quizás un respeto reacio en sus ojos. Ya no era la niñita que podía controlar. Había demostrado que veía, que sabía, y que no tenía miedo de confrontar. La dinámica cambió para siempre. La confianza, si es que alguna vez existió de verdad, quedó irremediablemente rota. Pero en su lugar, nació algo más fuerte, quizás más realista, una honestidad brutal, dolorosa, pero necesaria. Sabía que el camino sería largo, y que las heridas tardarían tiempo en cicatrizar, pero por primera vez en mucho tiempo, sentía que tenía el control de mi propia narrativa. Y eso, por sí solo, ya era una victoria.